Todas las sociedades humanas, cualquiera que sea la actividad en la que nos dediquemos, empiezan en un proceso que comienza con el nacimiento, crecimiento, desarrollo, se llega a un punto de estabilidad y empieza un periodo de descenso. Eso es lo normal en la vida de las personas, que puede durar muchas décadas. Es lo mismo que puede ocurrir con instituciones, que pueden durar siglos incluso, y con los gobiernos, que típicamente duran unos cuantos años. En México, los gobiernos típicamente proponen una serie de ideas, una serie de inversiones, una serie de proyectos que comienzan desde la campaña presidencial y después se van materializando en los primeros años del gobierno. Para el cuarto o quinto año empiezan a verse los resultados y empieza el proceso de declive. Esto es lo normal en cualquier gobierno, con aciertos, con errores, con lo que fuera. El gobierno actual es un poco paradójico en México y la razón es que el propio gobierno argumenta que es una continuación del gobierno anterior. Entonces está pasando algo muy extraño y es que está empezando a pagar los costos de los errores y de los problemas que dejó la administración anterior. Es decir, en lugar de estar construyendo una nueva salida, una nueva oportunidad para el futuro del país y para el futuro de la propia organización partidista que está en el gobierno en México, el gobierno actual está enfrentando los problemas, las dificultades que tiene el ser un gobierno que se dice de continuidad sobre el pasado. La pregunta es si esto simplemente va a continuar y se pueden concluir los 6 años sin más discusión, o si los próximos 4 y medio años van a ser complicados. Una explicación es que a través de los mecanismos del esquema de bienestar que ha construido el gobierno, tienen la fuerza suficiente para mantenerse en el poder sin discusiones y sin mayores retos, como veríamos en ese argumento en las elecciones del próximo año. La otra es que quizá no aguantan las cosas, sobre todo porque los números que hay para fines fiscales por las transferencias sociales requieren un cambio importante en política económica. El gran reto, a mí me parece, es cómo promover el crecimiento de la economía, tema que es central en la agenda del día de hoy de la presidenta, porque sin crecimiento económico no hay suficiente dinamismo en el país y no hay suficientes ingresos fiscales para mantener las transferencias sociales como están estructuradas. Y ese es el gran reto. Cómo enfrentar los obstáculos, las limitaciones que existen para que haya más inversión y por tanto más crecimiento. Y esto tiene que ver en última instancia con los obstáculos y las limitaciones autoimpuestos que existen en el país, algunos recientes pero otros ancestrales, y que tienen que ver con quién es propietario de qué, con cuáles son los mecanismos de resolución de disputas, con las limitaciones que se han establecido en el área energética, que es crítica para todas las actividades económicas, cualquiera que ésta sea, y además a lo que se apilan otros asuntos como los de la guerra de Irán y sus efectos en los potenciales precios de los energéticos en el futuro. Ya lo estamos viendo en la gasolina y podríamos en algún momento dado en el futuro enfrentarlos en el gas. El gran reto, me parece, pues, es cómo vamos a enfrentar los obstáculos al crecimiento en México. Algunos son físicos y de toma de decisiones concretas, otros son mucho más políticos y tienen que ver con las acciones y las reformas que se han emprendido hasta ahora. Creo que ahí es donde debe concentrarse la discusión para que tengamos un mejor futuro en los próximos años.